Ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles como nuevo la bienvenida al Forum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Asisa, Red Eléctrica de España y BT. Hoy, dentro del ciclo que venimos dedicando a las elecciones generales del próximo día 26, tenemos el honor de recibir al cabeza de lista, candidato a la presidencia del Gobierno por Unidos Podemos, don Pablo Iglesias, al que le va a presentar el número 2 de esa lista y coordinador general de Izquierda Unida, enhorabuena por el nombramiento, don Alberto Garzón. Querido Alberto, la tribuna es tuya. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradeceros a todos y a todas la presencia hoy aquí, la presencia en este desayuno, y agradecer desde luego a Pablo que me brindará también la oportunidad de poder presentarle, lo cual para mí es un orgullo y también un honor. Y en este sentido, como se trata de una presentación breve y este tipo de presentaciones siempre tienen algún componente de naturaleza biográfica, tengo que decir que la primera vez que supe de Pablo fue precisamente en el marco de la universidad, en Somosaguas, cuando algunos que íbamos desde Economía fuimos a una charla organizada por Pablo, que iba a ser de ponente Immanuel Wallenstein, que es una persona que hablaba sobre el sistema mundo, es una persona que tiende a analizar la realidad política no desde el punto de vista coyuntural al que estamos normalmente acostumbrados, sino desde un punto de vista histórico. Y yo creo que esto no es una anécdota casual, sino que es también algo que encierra un simbolismo muy importante. Creo que cuando se analiza la realidad política solo en términos de partidos, en términos de relaciones de poder dentro de los partidos, estamos limitando mucho la posibilidad de entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y creo que precisamente el enfoque de aquella charla, el enfoque que Pablo con otros compañeros y compañeras suyos nos estaban brindando para que escucháramos, para que aprendiéramos, para que todo el mundo nos formásemos, era un enfoque distinto, era un enfoque histórico, era un enfoque de una formación mucho más amplia. Creo que una de las partes que explican por qué el bipartidismo se está encontrando de forma tan desconcertada en nuestro país tiene que ver con esto, tiene que ver con este aspecto cultural de la política, tiene que ver con el hecho de que los partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, durante muchos años han estado manteniendo una realización de sus cuadros políticos fundamentalmente volcados en lo que llamaríamos el aparato, en las relaciones internas de los propios partidos. Mientras eso sucedía, gente como Pablo, gente como los compañeros y compañeras de Podemos, otra gente en otras organizaciones, se estaban formando fuera de esas dinámicas internas de partido, se estaban formando con un enfoque distinto, no estaban pensando en los términos corporativos de los partidos, no estaban pensando en términos de aparato, estaban pensando en términos históricos, estaban pensando en términos de país, en términos de sociedad. Y yo creo que eso explica mucho de esa situación en la que se encuentra el bipartidismo, en la que tiene enormes dificultades para entender por qué ha sucedido lo que está sucediendo. Y en ese sentido, en un momento en el que en nuestro país nos jugamos realmente un orden social, en el que el drama de la calle es la miseria, el desempleo, los desahucios, la precariedad, la crisis permanente a la que se está sometiendo a la mayoría social, creo que es importante partir de que este acuerdo que hemos hecho entre Izquierda Unida, Podemos y otras fuerzas es un buen acuerdo para Izquierda Unida, es un buen acuerdo para Podemos, es un buen acuerdo para las fuerzas, pero sobre todo es un inmejorable acuerdo para la mayoría social y para la gente que está sufriendo las consecuencias de la crisis y de la gestión neoliberal de la crisis. Y creo que eso tiene mucho que ver con ese enfoque, porque tenemos que ser sinceros. Tanto para Podemos como para Izquierda Unida, como para el resto de organizaciones, probablemente hubiera sido más cómodos presentarnos solos. Hubiera sido más cómodo. Hubiéramos evitado determinadas tensiones internas, hubiéramos evitado las contradicciones naturales de juntarse con gente que no piensa exactamente del todo igual que tú. Pero, sin embargo, ¿eso qué hubiera supuesto? Decían las encuestas que en esa trayectoria el Partido Popular y Ciudadanos gobernarían con mayoría absoluta a partir del 26 de junio. Por eso creo que es de rigor y creo que es necesario
Reconocer el esfuerzo, la valentía de ambas organizaciones, pero muy particularmente del esfuerzo personal de Pablo. Del esfuerzo personal de Pablo para pensar, desde luego, con esa valentía en términos de país, como hemos estado a la altura de las circunstancias todas las formaciones. Porque al final de lo que se trata no son de nuestros propios partidos y nuestras propias organizaciones, sino de la gente que está sufriendo la crisis y la gente que necesita una esperanza y una alternativa. Y yo creo que eso ha sido un mérito claramente de mucha gente. Creo que todo el mundo tiene que aceptar que esto es un proyecto colectivo, pero desde luego sin gente como Pablo y sin una decisión como la que ha tenido, desde luego no hubiera sido posible. Y ahora mismo estamos en unas circunstancias totalmente diferentes de las que estaba planteando yo. Ahora, en esta coalición, lo que tenemos y lo que estamos disputando es la posibilidad de gobernar un país para transformar la sociedad, para acabar con la miseria, con la desigualdad, con la pobreza, con la precariedad, para cambiar el modelo económico, el político. Yo creo que eso, desde luego, es una esperanza que ya la gente está abrazando. La gente está abrazando, y no lo digo por las encuestas. Las encuestas siempre son un elemento sobre el que hay que tener mucha precaución. Lo digo por el sentimiento que uno palpa en la gente, en la calle. Ahora mismo nos bajábamos Pablo y yo, y lo que nos hemos encontrado es a un trabajador que lo que nos decía es que estaba entusiasmado con esta coalición y que además al mismo tiempo no nos había votado anteriormente, pero que nos va a votar el 26 de junio. Nos lo acaba de decir apenas unos minutos antes de entrar aquí. Creo que eso es lo que se palpa una esperanza, una ilusión. Y en un momento en el que otras formaciones políticas intentan hacer una campaña del miedo, intentan aterrorizar a una población que ya está aterrorizada, pero por razones diferentes. Está aterrorizada porque no llega a fin de mes. Está aterrorizada porque sus hijos e hijas se tienen que marchar del país porque aquí se les ha robado el futuro. Está aterrorizada porque les han bajado los salarios, porque viven en la precariedad permanente. Y esa responsabilidad, de ese temor, de ese terror, responde a los gobiernos que han aplicado políticas y que quieren seguir aplicando esas mismas políticas. Frente a eso, esta coalición abriga no miedo, sino esperanza. Esperanza, alegría, la sonrisa de un país, una oportunidad para un país y una oportunidad colectiva que, desde luego, es gracias a muchos esfuerzos de mucha gente, pero también particularmente al de Pablo. Por lo tanto, yo, Pablo, te agradezco esta invitación, te agradezco sobre todo estar a la altura de la historia y te agradezco sobre todo que podamos compartir este trayecto, este recorrido conjuntamente en nuestras organizaciones, pero yo personalmente estoy muy contento de poder ir en este recorrido histórico junto contigo. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias al Fórum Nueva Economía por la invitación que me ha brindado. Gracias a los empresarios y empresarias que hoy nos acompañan. Muchas gracias a los compañeros de Unidos Podemos que juntos por fin asisten también a este acto, y muchísimas gracias, Alberto. Felicidades por haber sido elegido nuevo coordinador general de Izquierda Unida. No es una felicitación para la galería, creo que hay una nueva generación de jóvenes en la dirección de Izquierda Unida que ha decidido caminar con nosotros para construir un futuro mejor en este país. Solo puedo deciros que os necesitamos, que necesitamos hacer este camino con vosotros y vosotras, y daros las gracias. La exposición que he preparado hoy aquí se va a organizar de la siguiente manera. En primer lugar, voy a reflexionar sobre una serie de cambios, de transformaciones que se han producido en el sistema político español y en el sistema de partidos, que de alguna manera enmarcan los acontecimientos que estamos viviendo en un proceso de nueva transición. En segundo lugar, expondré algunas de las líneas de nuestra política económica que entendemos que se enmarcan en una nueva posibilidad de tipo socialdemócrata después del fracaso de las llamadas políticas de austeridad implementadas a partir de 2010. Parece claro que en este momento Unidos Podemos es la alternativa más clara de gobierno al Partido Popular, y seguramente ello se enmarca en un momento de impasse en el que hay una fuerza política con la que nosotros estamos llamados a aliarnos, que tiene que tomar una decisión. Estoy pensando en el Partido Socialista. Creo que aunque nosotros ganemos las elecciones, creo que aunque tengamos un resultado muy satisfactorio, no va a haber mayorías absolutas y que va a ser en última instancia el Partido Socialista el que va a tener que elegir si el Partido Popular sigue gobernando o si en España hay un gobierno con nosotros, un gobierno del Partido Socialista con Unidos Podemos. Creo que el contexto en el que se produce esta transformación, que ya se ha operado de manera
inequívoca en el sistema de partidos y que también de alguna manera va a condicionar un cambio en el sistema político que llevará aparejado también cambios constitucionales, se ubica en un contexto histórico inédito. Y cuando digo un contexto histórico inédito, estoy pensando en un libro que estoy leyendo ahora y que me está influyendo mucho, un libro de un intelectual sobresaliente, de Joan Garcés, Soberanos intervenidos, en el que analiza de qué manera elementos que tienen que ver con la política exterior y con la configuración geopolítica de Europa condicionaron durante el siglo XX cuanto sucedió en España. De alguna manera, las viejas identidades de la izquierda se construyeron en torno a lo que Eric Hobsbawm llamó breve siglo XX, 1917-1989. Seguramente en este momento tenemos muchas dificultades para reconocernos cuando nos miramos al espejo y se abre una ocasión de redefinir formas de pensar las identidades políticas, formas de entender el Estado, formas de entender Europa y formas de entender nuestro papel en el mundo. En ese contexto tan preciso es en el que se está produciendo una transformación en el sistema político y en el sistema de partidos en España. Creo que hay dos claves que explican muy bien esa transición, esa transformación en las estructuras políticas de nuestro país. La primera es de sobra conocida y yo creo que es aceptada ya por el conjunto de los analistas y tiene que ver con la irrupción del 15M como síntoma ineludible, indiscutible, de una crisis orgánica, de una crisis en el régimen político español que tenía básicamente que ver con la crisis de los consensos que habían alumbrado uno de los sistemas políticos más exitosos en la historia de España, que es el sistema político del 78. Lo que nosotros pretendimos definir como una suerte de traición a esos valores y a esos principios se expresó claramente en las plazas aquel 15M como una suerte de crítica a los elementos del subsuelo, a los elementos que de alguna manera operan por debajo de las superestructuras políticas y que a nuestro entender implicaba el surgimiento de una nueva gramática política determinante para entender las posibilidades políticas en España a partir de entonces. Claro, los movimientos que se dan en el subsuelo no tienen una traducción electoral inmediata. De hecho, resulta irónico recordar ahora lo que decían en los meses que sucedieron al 15M algunos de los dirigentes políticos más conocidos de España. Decían, bueno, pues si esta gente que está saliendo en las plazas está tan convencida de sus posibilidades, pues que se presenten a las elecciones. Creo que a día de hoy muchos se arrepentirán de habernos dicho aquello de que lo mejor y lo más sensato era presentarnos a las elecciones. Lo fundamental del 15M es que de alguna manera inaugura nuevas categorías, nuevos conceptos, una nueva gramática para entender la política que afecta al conjunto del sistema de partidos. Nadie duda hoy que, aunque es evidente que nadie puede representar a un movimiento, la traducción político-electoral más clara de lo que representó el 15M fue Podemos. Pero no solo Podemos, de alguna manera esa nueva cultura que inaugura el 15M permea la piel del conjunto de los partidos políticos en España. Y vimos cómo de alguna manera esa nueva gramática, ese nuevo lenguaje, eso que algunos analistas muy inteligentes señalaban como la capacidad de Podemos de establecer los nuevos términos de la conversación, afectaron al conjunto de los partidos políticos en nuestro país. Esto es algo que ya se cuestiona poco, esto es algo que de alguna manera se acepta, pero en los últimos meses ha ocurrido algo que a mi entender es aún más importante y ha sido la oportunidad que a nosotros se nos ha brindado de liderar un nuevo espacio político en el que no estamos solos. Ese nuevo espacio político no solamente es hoy la expresión de un cambio en el sistema político, la expresión de un cambio en el sistema de partidos, la expresión de una transformación en el subsuelo político y cultural de nuestra patria. Ese nuevo espacio político en el que nosotros participamos junto a otros compañeros es nada más y nada menos que la principal alternativa de gobierno al Partido Popular. Eso tiene una dimensión histórica en nuestro país inédita. Hablamos del encuentro de Podemos con organizaciones de la izquierda tradicional catalana y española. Estoy pensando en Iniciativa per Catalunya, en EUIA, pero sobre todo en Izquierda Unida. Plantea también el encuentro con fuerzas políticas de ámbito gallego, de ámbito valenciano, de ámbito balear, de ámbito catalán,
que ponen encima de la mesa una de las tareas pendientes en la historia política de nuestro país, que es reconocer lo que nosotros llamamos plurinacionalidad y que ha constituido una, digamos, tensión, una fractura ontológica en la historia de nuestro país, que a nuestro juicio tiene que implicar una suerte de salidas de tipo institucional y constitucional desde parámetros democráticos. Que una fuerza política de ámbito estatal haya sido capaz de encarnar esa tensión plurinacional con una propuesta de país es algo que tiene pocos precedentes en nuestra historia. Y el tercer elemento de esa alianza, que va mucho más allá de Podemos. En esa alianza forman parte expresiones del municipalismo que hoy han demostrado su capacidad de gobierno en las principales ciudades españolas, en Madrid, en Barcelona, en Coruña, en Zaragoza, en Cádiz, en Valencia. Hoy, el motor del cambio, la prueba de que las fuerzas políticas del cambio pueden ganar las elecciones y que pueden gobernar mejor, está en esos ayuntamientos. Si nosotros podemos decir que somos una fuerza política de gobierno con experiencia probada, es gracias al trabajo y a la gestión que están demostrando unos ayuntamientos que han sido capaces de demostrar, a pesar de sus limitadas capacidades competenciales, no solamente que se puede ahorrar, no solamente que se puede reducir la deuda allí donde esas administraciones municipales se encontraron con una deuda heredada de administraciones del Partido Popular, sino que además pueden gestionar mejor. Es un honor para mí poder decir en el Fórum Nueva Economía que gracias a la gestión de los equipos de gobierno de Madrid y Barcelona han aumentado su posición, han mejorado su posición en el ranking de ciudades más atractivas para la inversión. Y ese es un elemento que convierte a nuestra opción política no solamente en una alternativa electoral, no solamente en una fuerza política capaz de ganarle las elecciones al Partido Popular, sino en una garantía de que podemos gobernar y que podemos gestionar mejor porque lo estamos demostrando en la práctica. Sin embargo, seríamos enormemente torpes y enormemente miopes si pensáramos que esto lo podemos hacer nosotros solos, si pensáramos que podemos aspirar a una mayoría absoluta en España. No es cierto. No es cierto. Aunque nosotros ganemos las elecciones, vamos a necesitar un acuerdo con el Partido Socialista y eso implica, incluso en momentos de precampaña electoral, tener la suficiente humildad histórica para decir necesitamos al Partido Socialista y estamos obligados históricamente a tenderles la mano. Necesitamos una alianza con la vieja socialdemocracia que nos permita de alguna manera abrir con ellos y ellas un debate de país. Un debate que se plantea en primer lugar las capacidades de gobierno de dispositivos administrativos de tipo estatal y de tipo subestatal vaciados de soberanía por la dinámica internacional de los últimos años. Y esto lo tenemos que hablar con la vieja socialdemocracia. Tenemos que hablar con ellos de Europa, de qué modelo de Europa queremos y si aspiramos o no a que la Unión Europea sea un espacio geopolítico autónomo o si va a seguir siendo un espacio geopolítico dependiente de otras potencias. Y tenemos que discutir con ellos también cuál es el papel que pensamos que le corresponde a España en relación con Europa, en relación con Iberoamérica y en relación con el mundo. Y eso lo tenemos que hablar y lo tenemos que discutir con la vieja socialdemocracia porque estamos llamados a gobernar con ellos. El segundo desafío, lo apuntaba al referirme al elemento constituyente de este nuevo espacio político que tiene que ver con la plurinacionalidad, es precisamente ese. No es un elemento nuevo en la historia de España, es un elemento continuo en los últimos 200 años. Y nosotros decimos, como fuerza política plurinacional, como fuerza política que ha ganado las elecciones en Cataluña y en Euskadi, que es necesario dar una salida institucional y constitucional a la plurinacionalidad del Estado y que eso tiene que dotarse de expresiones jurídicas que nos permitan un nuevo contrato de país. Nosotros decimos que somos patriotas, decimos que si hay una palabra que define a la candidatura con la que queremos ganar las elecciones al PP es que se trata de una candidatura patriótica y a un tiempo plurinacional y a un tiempo reconocedora de las diferencias consustanciales a la diversidad de nuestro país. Y para eso es necesario, también con la vieja socialdemocracia, abrir un debate sobre qué es lo que significa el federalismo hoy, sobre qué es lo que significa los diferentes encajes constitucionales para una realidad plurinacional y cuáles son las soluciones jurídicas en términos democráticos que pueden hacer que nuestro país abandone de una vez una dinámica de enfrentamiento institucional, una dinámica de choque de trenes que creo que no ha ayudado ni a España ni a Cataluña a resolver sus problemas. Ese nuevo espacio, que a mi juicio no tengo
problema en ponerle una etiqueta socialdemócrata que se abre y que nosotros queremos ocupar, es el resultado no tanto de nuestra capacidad heurística. Es irónico que Alberto y yo nos viéramos por primera vez en un acto de Immanuel Wallerstein, el padre del World System Analysis, y que, sin embargo, lo que haya abierto la puerta a una nueva posibilidad socialdemócrata es básicamente el fracaso de las políticas llamadas de austeridad que de alguna manera fueron capaces de subsumir a la vieja socialdemocracia a través de ese nefasto y fracasado artefacto ideológico conocido como tercera vía, encabezado en el Reino Unido por el señor Tony Blair y en el caso de Alemania por el señor Gerhard Schröder, con escasas críticas, aunque las hubo, y estoy pensando en el señor Borrell, por parte de los socialdemócratas españoles. Somos el resultado de ese fracaso. Somos el resultado del fracaso de la tercera vía. Somos la posibilidad de hacer cosas que ya conocemos, la posibilidad de que el neokeynesianismo pueda constituir un conjunto de dispositivos de políticas públicas en España. Somos la posibilidad de que el europeísmo, entendiendo que el europeísmo tiene que ser compatible con la defensa de la soberanía, puede volver a constituir una manera de entender Europa. Algunos de ustedes se preguntarán si es posible ser soberanista y ser europeísta al mismo tiempo. Es imprescindible si somos demócratas y entendemos que la legitimidad de las instituciones de gobierno, sea en el nivel estatal o sea en el nivel posestatal o supraestatal, tienen en última instancia que legitimarse a través de mecanismos democráticos. Nosotros hemos dicho que si el Parlamento Europeo representa la soberanía popular, la soberanía de los pueblos europeos, tendría que ejercer un control sobre el Banco Central Europeo. Pero también decimos que no se puede consentir que a los parlamentos nacionales se les robe la soberanía. El problema de la reforma del artículo 135 de la Constitución no solamente es que representó un fracaso, y por suerte el Partido Socialista se arrepintió de haber participado en esa reforma, sino que era una violación del principio fundamental de un Estado democrático que es la soberanía. Defender la soberanía basada en la democracia, tanto de los Estados como de las instituciones de la Unión, forma parte de esa nueva gramática que nosotros tenemos que tejer para ocupar ese nuevo espacio de la socialdemocracia. Esa tiene que ser, además, la base fundamental para entender los problemas que aquejan a Europa. De infausto recuerdo son los intentos de referéndum sobre el llamado Tratado Constitucional Europeo, que demostraron, pues digamos, el escaso cariño de las poblaciones de buena parte de Europa con respecto a esa nueva estructura política. O lo que puede ocurrir dentro de muy pocos días en el Reino Unido si finalmente el Reino Unido deja de formar parte de la Unión Europea. Pero es que si se quedan, la situación no es mucho mejor, porque las condiciones pactadas por el Consejo Europeo para la permanencia del Reino Unido son una vergüenza y una violación del propio proyecto europeo. Y decimos también lo que está ocurriendo en Francia, donde el Frente Nacional se puede convertir en el principal receptor del desánimo y de la escasa ilusión europeísta de sus poblaciones, lo que está ocurriendo en Austria, donde la extrema derecha ha estado a punto de ganar las elecciones, lo que está ocurriendo con la política que tiene que ver con los refugiados, está amenazando un proyecto político y viable de Europa. Y nosotros decimos algo muy sencillo. Lo fundamental que implicó que hubiera tanta ilusión en los países del Mediterráneo por incorporarse a la Unión Europea no era ningún elemento ideológico que construyera una suerte de identidad de los europeos respecto al resto del mundo. Eran cosas mucho más materiales y mucho más sencillas. Eran la promesa de prosperidad y el hecho de asegurar que en Europa los derechos humanos, los derechos civiles y los derechos sociales se aseguraban de manera mucho más intensa que en el resto del mundo. O recuperamos una idea de Europa vinculada al bienestar, vinculada a la protección de los derechos sociales y vinculada al respeto de los derechos humanos y los derechos civiles y políticos, o la idea de Europa se caerá por su propio peso. Y nosotros vamos a defender también que Europa tiene que ser una superpotencia. Y para ser una superpotencia no se podrá volver a afirmar que Europa es un gigante económico, un enano político y un gusano militar. Nosotros defendemos un sistema autónomo de defensa europea integrado. Nosotros defendemos el reforzamiento de las instituciones políticas de Europa siempre y cuando se basen en la soberanía democrática, y defendemos geopolíticamente el papel de Europa
independiente del resto de superpotencias. El siglo XX convirtió a Europa en un terreno de enfrentamiento entre otras potencias, convirtió a Europa en un sujeto subalterno en términos planetarios. Cuando nosotros decimos que somos europeístas, decimos que no se puede consentir que Europa sea un territorio subalterno. Cuando nosotros decimos que el TTIP es un desastre, lo que estamos diciendo es que nosotros no podemos consentir que el aceite español o que los vinos españoles o que las regulaciones que tienen que ver con la protección de los consumidores y con los controles de calidad se vean afectadas para beneficiar a los intereses de otra potencia. Cuando nosotros decimos que somos europeístas, lo que estamos diciendo sencillamente es defendamos lo nuestro y estemos orgullosos de ser una referencia mundial en la defensa de los derechos humanos, de los derechos civiles y de los derechos sociales. Creo que las claves que explican las posibilidades de una nueva política socialdemócrata en Europa tienen que ver con el fracaso de ese giro copernicano en la política en la eurozona que se produjo a partir del año 2010. Ese giro copernicano dijo, para salir de la recesión, para superar la crisis, lo que tenemos que hacer es apostar por políticas de austeridad fiscal, de austeridad por abajo. Esto implicaba básicamente la reducción del gasto público y apostar por una desregulación del mercado de trabajo, traducido en plata: abaratamiento del despido, peores condiciones de trabajo, más precarias y salarios más bajos. Incluso en España esta austeridad fiscal se constitucionaliza con una reforma fiscal llevada a cabo durante el verano sin consultar a nadie, sin hacer un debate, no digamos ya haciendo un referéndum. El fracaso de esta política no tiene que ver con elementos ideológicos, tiene que ver con elementos objetivos, tiene que ver con datos. Ni siquiera se redujo tanto el déficit como decían que se iba a reducir. La Comisión Europea dice hoy que es muy difícil cumplir el objetivo del 3% en el año 2017, cuando se planteaba como objetivo para 2013. Pero no digamos ya cuando hablamos de las consecuencias de la devaluación interna. Como ustedes saben, cuando un país no tiene soberanía monetaria, no puede devaluar la moneda, lo que puede devaluar en las condiciones de trabajo. El resultado de eso ha sido una reducción de la demanda interna en nuestros países, con lo cual, los que ustedes son empresarios y empresarias estarán de acuerdo conmigo en que si disminuye la demanda interna, hacer negocios es mucho más complicado. Con lo cual esas políticas no solamente no consiguen resolver el problema de la recesión, sino que la mantienen. Y nosotros decimos, este fracaso tiene básicamente dos implicaciones. La tercera vía fracasó y se ha planteado la posibilidad de hacer una política diferente. Si no fuera por ese fracaso de las políticas de austeridad practicadas en la eurozona, Unidos Podemos no existiría. Somos el resultado del fracaso de los que vinieron antes y por eso proponemos políticas económicas diferentes. ¿Cuáles son las líneas de nuestra política económica? 3 ejes muy claros. El empleo, porque estamos en la eurozona, tiene que caracterizarse por las condiciones dignas. Si algo han demostrado la segunda mitad del siglo XX es que es bueno para las empresas, es que es bueno para los países trabajar en condiciones de calidad. Tengo muy buena relación con el señor Juan Rosell, pero si es verdad que dijo que el empleo estable es una cuestión del pasado, tengo que decir que se equivoca. El empleo estable, con derechos de calidad, los salarios dignos, no solamente responden a la necesidad de justicia social, son buenos para el conjunto de la economía porque contribuyen a que en sociedades de mercado la demanda interna actúe como el elemento crucial para que la economía le vaya bien a todo el mundo. En segundo lugar, es necesario llevar a cabo medidas de rescate social, insisto, no solamente porque sea una cuestión de justicia, sino por razones de eficiencia económica. Los países más desiguales son los países más ineficientes en términos económicos. Si somos capaces de reducir la desigualdad de nuestro país, que es una de las más grandes de la Unión Europea, no solamente estaremos siendo justos, no solamente estaremos cumpliendo la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, además estaremos haciendo que a las empresas les vaya mejor. En tercer lugar, es imprescindible transformar el modelo productivo. En este país se hizo una apuesta estratégica que apostaba por burbujas inmobiliarias y pelotazos urbanísticos. Y el resultado de ese modelo económico se tradujo en instituciones políticamente corruptas. Siempre que me preguntan cómo hay que combatir la corrupción, digo, el Código Penal está muy bien, la transparencia está muy bien, pero lo fundamental para combatir la corrupción son las políticas económicas y la transformación del modelo productivo. Nosotros decimos que este país tiene que apostar por la industria, por una industria competitiva en el marco de la Unión Europea. Decimos que este país tiene que apostar por la I+D+I y que este país tiene que llevar a cabo una transición energética.
por razones de eficiencia, por razones de sostenibilidad y porque nuestro país no puede ser un país dependiente del petróleo cuando el petróleo no es uno de los recursos con los que cuenta nuestro país. En ese sentido enumeraré a toda velocidad, porque entiendo que el sentido de este acto es que yo pueda responder a sus preguntas, algunas de las medidas que nos parecen imprescindibles. Es necesario hacer una reforma fiscal que, en primer lugar, persiga el fraude, que es uno de los grandes problemas de nuestro país, y que adapte la presión fiscal de España a la media europea. Lo que decimos básicamente es: bajemos los impuestos a los de abajo, reduzcamos el IVA, establezcamos un tipo superreducido de IVA al 4% para los productos de primera necesidad y, al mismo tiempo, pues quien se vaya a comprar un yate a lo mejor tiene que pagar un IVA más alto. Y además de hacer esto, es fundamental hacer que por fin en España los tipos nominales y los tipos reales coincidan. Es necesario establecer un impuesto sobre las transacciones financieras, es necesario establecer un impuesto de solidaridad que haga que todo el mundo arrime el hombro para superar las consecuencias de la crisis. Es necesario, y lo digo con toda claridad, derogar no la última, sino las dos últimas reformas laborales. Nosotros decimos que hay que subir el salario mínimo, 800 euros en los 2 primeros años de legislatura y llegar hasta los 950 en los 2 últimos años de legislatura, no solamente porque sea una cuestión de justicia social, sino por razones de eficiencia económica, porque es necesario aumentar la demanda interna. Con respecto a las pensiones, voy a ser muy claro. Si las pensiones no se adaptan a la alza con el índice de precios al consumo, se está devaluando la capacidad adquisitiva de nuestros pensionistas. Nosotros entendemos que las pensiones se tienen que actualizar a la alta siguiendo el IPC, y entendemos además que la propuesta que hicieron los socialistas de complementar la financiación del sistema de pensiones por la vía fiscal nos parece sensata. Lo fundamental, además, para que el sistema de pensiones sea sostenible es que España vuelva a ser un país atractivo para que vengan trabajadores de otros países a producir con nosotros al mismo tiempo que mejoramos las condiciones del empleo. En política de vivienda somos muy claros también. Hay que terminar con los desahucios sin alternativa habitacional y la dación en pago retroactiva tiene que ser una realidad en España. En I+D+I decimos sencillamente que la inversión tiene que llegar al menos al 2% del PIB. Llevamos en nuestro programa una propuesta que a mí, por venir del mundo de la universidad, me gusta mucho, el programa Margarita Comas, de atracción, de repatriación del talento que se tuvo que ir a investigar y a producir fuera de nuestras fronteras. El Plan Nacional de Transición Energética tiene que tener 2 patas. Un plan nacional de ahorro energético que nos permitiría crear puestos de trabajo con el paro creado mediante la industria de la construcción, y al mismo tiempo un plan nacional de energías renovables que aseguraría la independencia de nuestra patria respecto a los recursos energéticos derivados del petróleo. Con respecto a la banca, y voy terminando con esto, tiene que haber una banca pública y no va a costar nada. Los ciudadanos españoles ya se encargaron, ya tuvieron que pagar la factura de nacionalizar Mare Nostrum y Bankia. Muy bien, ya que los ciudadanos españoles han tenido que comprarse Mare Nostrum y Bankia, que Mare Nostrum y Bankia se conviertan en una banca pública imprescindible para prestar los servicios financieros necesarios para un desarrollo económico más sensato de nuestro país. Se preguntarán algunos de ustedes, ¿es posible todo esto en el marco de la eurozona? Claro que es posible, porque la política tiene que ver con tomar elecciones, y les pondré 2 ejemplos muy claros. El señor José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que congelar las pensiones para tener 1.700 millones de euros más. Podría haber tomado otra decisión. Simplemente, si hubiera dejado tal y como estaba el impuesto de patrimonio, no hubiera tenido que tocar las pensiones. El presidente Mariano Rajoy tuvo que hacer un recorte de 6.000 millones de euros en sanidad. Hubiera obtenido esos mismos 6.000 millones de euros si no hubiera tocado, si hubiera dejado simplemente como estaba el impuesto de sociedades a las empresas que facturan más de 140 millones de euros al año, que son solamente el 0,12%. Gobernar es elegir, y seguramente después del 26 de junio se planteará 2 opciones. La opción de que haya un gobierno que siga con el Partido Popular en el Ejecutivo, o un gobierno en el que esté Unidos Podemos con el Partido Socialista. Creo que la decisión en última instancia será del Partido Socialista. Deseo con corazón y con cabeza que elijan bien y que podamos gobernar juntos para construir un futuro mejor en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Pablo.
Pues ya ve usted, como tengo la mesa de preguntas, voy a intentar organizarlo lo mejor posible, cosa que es difícil. Pedro Callejas, de Antena 3, Espejo Público, dice: un sondeo de hoy asegura que el 59% de los votantes socialistas no quiere un pacto con Podemos. Si el PSOE saca más escaños, pero Unidos Podemos más votos, ¿debería ser usted el candidato propuesto antes que Sánchez? Luis Domínguez dice: por lo que sabe, se han producido cambios de mentalidad en la cúpula del PSOE para que esta vez los socialistas se sumen a Unidos Podemos para formar gobierno. ¿Será doña Susana Díaz, que parece la enemiga número 1 de Podemos, capaz de impedir la coalición? Lucas Goicoechea, de 4, tras las encuestas, señor Iglesias, ¿se ve usted en la Moncloa? Muchísimas gracias por las preguntas. Creo que, a pesar de que a veces se fuercen un poco los titulares, cada vez que han preguntado a los votantes socialistas cuál era su opción preferida de gobierno de coalición, en comparación con las distintas posibles, siempre han preferido una opción de gobierno de coalición progresista, siempre. Y creo que eso sería, en cualquier caso, lo más sensato. En cualquier caso, es una cosa que tendrá que decidir el Partido Socialista. Y fíjense, yo creo que la opción más sensata, para que las encuestas no te la hagan otros, hacerla tú mismo. Que el Partido Socialista pregunte a su militancia con quién quiere hacer una coalición de gobierno, con el Partido Popular o con Podemos, y que decida la militancia socialista, y así no hace falta que les hagan las encuestas desde fuera. Con respecto a la ratio escaños-votos, creo que vamos a tener un resultado muy satisfactorio tanto en escaños como en votos, pero creo que en democracia, si partimos de la base de que el voto de todos los ciudadanos españoles cuenta lo mismo, pues habrá que entender que gana las elecciones o tiene mejor resultado electoral el que tiene más votos. Yo creo que nadie se puede alegrar de tener un sistema electoral con fórmulas que de alguna manera, que no tienen tanto que ver con la famosa fórmula Don, pobre señor Don, tienen que ver sobre todo con el tamaño de la circunscripción, que de alguna manera distorsionan la voluntad popular en la representación. Nadie se puede alegrar de eso, nadie se puede alegrar de tener más escaños teniendo menos votos. Eso es un defecto en el sistema electoral. Un sistema electoral que hace que tenga más escaños alguien que tiene menos votos que otra opción es un sistema electoral que tiene un fallo, y creo que en este sentido los demócratas no pueden tener dudas. Gana las elecciones quien más votos tiene. Con respecto al cambio de mentalidad, yo creo que estamos hablando de cuestiones históricas lo suficientemente relevantes como para que esto no pueda ser algo que tenga que ver con el carácter de unos o de otros dirigentes. Cuando nosotros planteamos la necesidad de abrir un debate histórico con la vieja socialdemocracia, esto no puede depender con si hay un dirigente en una comunidad autónoma a la que le cae mejor Podemos o le cae peor. Estamos hablando de un debate de país, estamos hablando del futuro de España en los próximos 30 o 40 años, y seguramente estamos hablando del futuro de la vieja socialdemocracia, porque de la decisión que tomen después del 26J, creo que todo el mundo tiene bastante claro que dependerá su futuro. Entonces, me resisto a pensar que esto tiene que ver con las tonalidades emocionales de diferentes dirigentes, y espero que estén a la altura de abrir ese debate con nosotros. Con respecto a la Moncloa, yo creo que esto no puede ser una cuestión individual. Yo creo que nunca deberé decir soy presidente, sino somos presidentes. Somos, digamos, diferentes sensibilidades las que vamos juntas para hacer esto, y si yo estoy en la Moncloa, eso querrá decir que hay un gabinete colegiado y que hay muchos compañeros que me van a acompañar para llevar a cabo tareas de gobiernos que serán en el interés de España. Álvaro Sánchez León, del Confidencial Digital, dice: el logo del corazón de Unidos Podemos es una antítesis de la revolución política que pretende significar. ¿El partido que usted lidera depende mucho del estado del ánimo social? Lo primero, entiendo que es una afirmación, y yo defiendo la libertad de expresión. El segundo elemento, bueno, creo que los estados de ánimo son determinantes en política, siempre lo han sido. Pero para nosotros algo mucho más importante que los estados de ánimo son los programas. Si yo me he extendido tanto hoy es para tratar de compartir con ustedes un diagnóstico que ha pretendido ser
digamos, frío y objetivo de la situación política y presentar honestamente nuestras propuestas de gobierno traducidas en políticas públicas concretas. Entiendo que eso es lo fundamental que permite un gobierno, más allá del estado de ánimo de cada cual. Nuria Val, de OK Diario, dice: ¿qué le parece que un sector de En Comú Podem recoja firmas a favor de la independencia de Cataluña? Nosotros ya hemos dicho muchas veces que no queremos que Cataluña se vaya de España y que defendemos un encaje constitucional diferente que reconozca a Cataluña como nación. Y lo digo claramente, creo que si en Cataluña hubiera una consulta, creo que los partidarios de que Cataluña siguiera en España con otro encaje constitucional seríamos ampliamente mayoritarios. Le preguntan qué salida le ve usted a la situación extrema que vive Venezuela, si tiene la sensación de que Maduro tendrá que renunciar a ser el presidente de la República, y también le pregunta a Nuria Val si acudirá usted a ese país para dar explicaciones sobre la financiación de Podemos, tal y como pidieron diputados de la oposición a Albert Rivera. Gracias por las preguntas. Respecto a la segunda, la financiación ilegal de partidos es materia competencia de los tribunales españoles. Me preocupa, además, que algunos en este país, de alguna manera, empezaran a desconfiar de los tribunales españoles si sus resoluciones no les gustan. Hasta en 5 ocasiones el Tribunal Supremo de España ha archivado las denuncias de financiación ilegal contra Podemos, y nosotros confiamos en la justicia española y entendemos que la competencia para examinar cualquier materia que tenga que ver con esto es de los tribunales españoles. Respecto a la primera pregunta, creo que efectivamente en ese país hay una situación de enfrentamiento institucional grave y preocupante entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y creo que los instrumentos para contribuir a destensar esa situación son instrumentos de la política exterior. Yo creo que un país interviene en otro país a través de las reglas de la diplomacia y la política exterior, no mediante candidatos en campañas electorales. Cuando he escuchado al actual ministro de Exteriores del Partido Popular, el señor García Margallo, decir que hay que templar gaitas y que hay que proteger las relaciones de amistad entre España y Venezuela porque es del interés de los empresarios españoles y del interés de España, creo que ha dicho algo muy sensato. Creo que el papel de los expresidentes también adquiere sentido, y en ese sentido no puedo por menos que felicitar al presidente Rodríguez Zapatero por el trabajo de mediación que está llevando a cabo en ese país. Eso sí, el trabajo que llevan a cabo los ministros de Exteriores y los expresidentes no puede ser sustituido por el trabajo de candidatos. Entiendo que algunos se encuentren con dificultades para hablar de España, para hablar de desahucios, para hablar de paro, para hablar de los servicios públicos en nuestro país, y se tengan que ir muy lejos para buscar otros marcos para la campaña electoral española. Pero creo que nuestra sociedad cuenta con la madurez suficiente, somos una democracia consolidada para saber que en una campaña electoral en España de lo que toca hablar es de España. Lázaro Bonilla le dice: ¿podría resumirnos sus principales propuestas en materia de impuestos? ¿Acabaría usted con el paraíso fiscal de Madrid, donde el impuesto del patrimonio en la práctica no existe, además de otras ventajas competitivas con otras comunidades autónomas? ¿Puede detallar algo más sobre la tasa a los bancos? Muchísimas gracias por la pregunta. Creo que es absurdo lo que se vivió en este país de competencia entre comunidades autónomas. Estoy completamente en desacuerdo con las medidas implementadas por la señora Esperanza Aguirre, que convertían efectivamente Madrid en una suerte de paraíso fiscal en lo que al impuesto de patrimonio se refiere. Nosotros entendemos que una tasa a las transacciones, que un impuesto a las transacciones financieras 0,1% cuando se trata de transferencias financieras, de acciones y bonos, y un 0,01% cuando se trata de derivados, es una propuesta más que sensata que contribuiría de alguna manera a enriquecer la capacidad de inversión de las instituciones y favorecer con políticas públicas a los ciudadanos. Entendemos además que hacer que los tipos reales y los tipos nominales coincidan es algo sensato. Entendemos además que no tiene sentido que quien gana 60.000 euros al año tenga que pagar el mismo IRPF que el que gana 300.000 y que esto hay que racionalizarlo. Entendemos que hay que reducir el IVA a los productos de primera necesidad, y entendemos que una política fiscal en clave de redistributiva, una política fiscal que de alguna manera avance en los principios de
de progresividad y en los principios de solidaridad sería no solamente más justa, sino más eficiente. Luisa Centeno le dice: Madrid, según usted, es un agravio comparativo. ¿No lo son también los conciertos y los cupos en el País Vasco y en Navarra? ¿Por qué no acabar con esos conciertos? Excelente pregunta. Yo creo que el concierto y el cupo vasco es una de las expresiones jurídicas de la diversidad institucional de nuestro país, que a mí no me parece mal. Yo creo que hay instituciones que pueden responder a realidades jurídicas diferentes. Cuando los que hemos estudiado Derecho nos encontrábamos con que había un derecho civil diferente en función de los territorios en España, no nos encontramos con algo que nos ofendiera, sino con algo que es constitutivo de la riqueza de nuestro país, y que eso tenga una expresión en instituciones de alguna manera históricas como el cupo o el concierto. Si eso, como en la práctica ha ocurrido, se puede traducir en una mayor eficacia, en una mayor eficiencia recaudatoria y en políticas públicas más justas, a nosotros nos parece bien. Creo que, por poner un ejemplo concreto, España no es Francia. En España no hubo un diseño de la administración, una unificación del derecho civil, una unificación lingüística como la que se produjo en el país vecino. Y, por lo tanto, si tenemos una historia distinta y una historia de nuestras instituciones jurídicas distintas, creo que eso debemos asumirlo como una riqueza y como algo positivo. Carlos Alonso, sobre pensiones. ¿Cree justo que se exijan 34 años de cotización para tener derecho pleno a cobrar completa una pensión? Con el retraso en la incorporación al trabajo, ¿qué joven de hoy va a cobrar una pensión digna? ¿Cuáles son sus propuestas y sus líneas rojas para un nuevo pacto de Toledo sobre pensiones? Excelente pregunta. Efectivamente, si hay que cotizar 34 años, nadie de mi generación y de las generaciones que han sucedido a la mía tendría una pensión jamás. Lo decían los jóvenes de Juventud Sin Futuro: no vas a tener pensión en tu vida a la vista de la legislación actual. Nosotros decimos, por una parte, la renta mínima garantizada tiene que asegurar a todos los pensionistas con un mínimo de 600 euros. Decimos también que en 4 años el salario mínimo interprofesional tendría que coincidir con las pensiones mínimas. Entendemos que las pensiones se tienen que actualizar con el IPC y, al mismo tiempo, tenemos claro que la sostenibilidad del sistema de pensiones tiene que ver fundamentalmente con la capacidad productiva de un país. Si en este país vuelven a venir trabajadores de otros países a trabajar con nosotros, si en este país se dignifican las condiciones de trabajo de la clase asalariada, entonces podremos tener un sistema de pensiones sostenible. Y además de eso, la propuesta que hicieron los socialistas de complementar el sistema de financiación de la caja de pensiones por la vía fiscal a nosotros nos parece muy sensata. Consuelo Sánchez Algaba, de la Asociación de Mujeres Unidas contra el Maltrato, le pregunta qué cambios tiene pensados para hacer frente al trágico incremento de mujeres maltratadas y asesinadas por la violencia de género en nuestro país. A nosotros nos gusta más hablar de violencia machista, porque entendemos que la violencia machista no solamente afecta al ámbito de la pareja. Hay una medida inmediata que nos parece crucial: devolver las competencias a los ayuntamientos, que son los que tienen más capacidad para el seguimiento y la protección de esas mujeres, asegurando algo que nos parece de necesidad inmediata: alternativa habitacional para las mujeres víctimas de violencia machista sin necesidad de denuncia previa. Estefanía Molina, de El Nacional, dijo Íñigo Errejón que socialdemócratas y comunistas eran especies del pasado y que había que buscar la transversalidad. Hoy ha hablado usted de ocupar el espacio socialdemócrata. ¿Por qué parecen discrepar usted y don Íñigo Errejón, aquí presente, y que si quiere hacer alguna puntualización está usted en su derecho? John Ariztimullo, de Antena 3, dice: ¿cree que Alberto Garzón, también aquí presente, y si quiere hacer puntualizaciones que las haga, cree usted que Alberto Garzón se siente cómodo definiéndose como la nueva socialdemocracia? ¿Es eso compatible con definirse como comunista? Respecto a la segunda cuestión, independientemente de lo que añada Alberto, Marx y Engels eran socialdemócratas. Yo creo que es un término con una capacidad de subsunción enormemente amplia. Con respecto al término, yo creo que
que los significantes son lo de menos, que las políticas son básicamente opciones. A mí, digamos que me siento más clásico a la hora de entender que no necesitamos necesariamente inventar etiquetas nuevas. ¿Qué significa ser socialdemócrata en el siglo XXI? Bueno, en mi exposición he dejado claro ya que las condiciones de posibilidad de las identidades ideológicas se han redefinido por completo. ¿Qué era un socialdemócrata en el siglo XX? Pues básicamente lo que la geopolítica del breve siglo XX, 1917-1989, permitía ser. Lo mismo que definía la identidad comunista. La identidad comunista y la identidad socialdemócrata se definen en el siglo XX en función de una suerte de relaciones geopolíticas. ¿Eso tiene algo que ver con la realidad del siglo XXI? Nada. ¿Qué es lo que se puede hacer en el siglo XXI? En el siglo XXI se pueden tomar opciones. ¿Qué opciones podemos tomar? Y en eso creo que todos los que formamos parte de esta candidatura estamos de acuerdo. Opciones políticas de tipo neokeynesiano. ¿Estamos todos de acuerdo en hacer una reforma fiscal más redistributiva? Sí. ¿Estamos de acuerdo en proteger las pensiones? Sí. ¿Estamos de acuerdo en mejorar las condiciones de trabajo? Porque entendemos que, entre otras cosas, eso facilita que funcione mejor la economía, incluso en sociedades de mercado. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo con proteger los derechos civiles y los derechos sociales? Sí. A partir de ahí podemos tener un riquísimo debate ideológico sobre lo que significa cada cosa. Nosotros nos definimos a nosotros mismos como patriotas al mismo tiempo que reivindicamos la plurinacionalidad del Estado. Creo que hay muchas cosas que ya están inventadas en la historia política de las ideas y que el contexto histórico del siglo XXI nos permite de alguna manera adaptarlas a las sociedades que nos ha tocado vivir, siendo perfectamente conscientes de los límites que tienen de alguna manera las políticas que se pueden implementar desde los dispositivos administrativos del Estado-Nación. Es que eso ha cambiado también. Es que las atribuciones soberanas de los Estados y de los dispositivos subestatales, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, se han redefinido. Cuando uno tiene responsabilidades políticas, el debate ideológico es positivo, pero básicamente lo que tiene son opciones. Tú puedes hacer dos tipos de reforma fiscal. Una reforma fiscal como las que se han hecho hasta ahora para favorecer a los de arriba y favorecer los paraísos fiscales, o una reforma fiscal más redistributiva. En el mercado de trabajo tú puedes hacer dos cosas: proteger derechos o devaluar derechos. En política sanitaria tú puedes hacer dos cosas: proteger la pública o facilitar el crecimiento de la sanidad privada. En política educativa tú puedes hacer dos cosas: favorecer la educación privada o reforzar la educación pública. Esas son las opciones de un gobernante. Y luego el debate ideológico ya lo iremos teniendo. Antonio González, usted defiende una reforma laboral. ¿Qué tipo de contratos, qué precios de indemnizaciones derogará la reforma del Partido Popular en los primeros 100 días de su gobierno, en su caso? A la segunda respuesta, sí, la del Partido Popular de 2012 y la del Partido Socialista de 2010. Nosotros entendemos que hay que volver a la indemnización de 45 días por año trabajado. Fue la reforma laboral del año 2010 del Partido Socialista, que mereció una respuesta en forma de huelga general, la que hizo pasar de 45 a 33 días por año trabajado, y la reforma laboral del Partido Popular la redujo a 20 días de indemnización por año trabajado. Si llegara a gobernar Ciudadanos con su propuesta de contrato único, tendríamos 8 días de indemnización por el primer año trabajado. Nosotros pensamos que esto es completamente ineficaz y pensamos que uno de los instrumentos fundamentales que tiene que aplicar el Estado para intervenir en el mercado de trabajo es lo que de alguna manera reduzca la temporalidad. Creo que la temporalidad es lo que se vincula con la precariedad y, desde luego, las dos reformas laborales que se han hecho, supuestamente pretendiendo reducir la temporalidad, no lo han conseguido, así que pensamos que habría que hacer lo contrario. Manuel Regueiro, del Colegio de Geólogos, dice: en el Plan Conjunto de Unidos Podemos se propone un Plan Nacional de Transición Energética que, en el plazo de 34 años, plantea el cierre de las centrales nucleares, las térmicas y las plantas de ciclo combinado, que hoy representan el 43% del consumo nacional. ¿No le parece que 34 años en tiempos políticos es un brindis precisamente al sol? No solamente un brindis al sol, son tiempos geológicos si hablamos de los tiempos políticos. Por eso nosotros pretendemos cerrar las centrales nucleares no en 24 años, sino en 8. En 2024, si nosotros gobernamos, no habrá una sola central nuclear abierta en España.
y el Plan Nacional de Transición Energética lo queremos implementar desde el primer día. Eso tiene que ver tanto con el ahorro energético, mejorando la eficiencia de los edificios de este país, lo cual permitiría generar puestos de trabajo que recolocarían a trabajadores en paro procedentes de la corrupción, de la construcción. Construcción, corrupción son dos nociones muy análogas. Y por otra parte, un Plan Nacional de Transición Energética que apostara por las energías limpias, no solamente porque son limpias, no solamente porque son más sostenibles, no solamente porque son mejores, sino porque son más eficaces, en particular en un país que tiene que comprar petróleo en mercados internacionales en el que nosotros no podemos hacer nada para intervenir sobre los precios del petróleo. Por una cuestión de sentido común soberano, alguien que defienda a su país no puede hacer que la energía de su país dependa de recursos con los que no cuenta y en cuya fijación de precio no puede intervenir. Y teniendo en cuenta el sol que tenemos en España, las posibilidades de la energía eólica, hacer un plan de transición energética no solamente es una cuestión deseable, sino que es algo imprescindible, y desde el primer día de la legislatura, acabando con las nucleares cuando la ley nos lo permite, que es en 2024. Santiago Álvarez Barón le pregunta qué opina usted de la custodia compartida. Creo que cuando hay acuerdo entre las partes y cuando hay una tutela judicial efectiva que garantice que el interés superior del menor es el principio que informa cualquier decisión, es razonable que pueda haber una custodia compartida. Nosotros defendemos, por ejemplo, que los permisos de maternidad y paternidad sean iguales e intransferibles, porque cada vez que son transferibles sirven para que las mujeres se queden en casa renunciando a sus capacidades y a su derecho a trabajar. Por eso, en el caso de la pregunta que se plantea con la custodia compartida, si hay tutela judicial, si hay acuerdo entre las partes y siempre dejando claro que el interés superior del menor informa la decisión que se tome, a nosotros no nos parece mal. Iván Gil, del Confidencial, le pregunta por qué razones apoya usted la entrada del PSOE en el Gobierno Municipal de Madrid y en qué áreas de gobierno cree que aportarían mayor experiencia. ¿Ha hablado usted con Carmena sobre ello? Joaquín Blanco le pregunta, ¿las conversaciones de Carmona, Antonio Carmona, con el presidente de Auxban suponen un inconveniente para la incorporación del PSOE al Gobierno Municipal de Madrid? Gracias por las preguntas. Respecto a la primera, es la alcaldesa quien tendrá que tomar la decisión de qué responsabilidad de gobierno ocupa cada uno en el ayuntamiento, porque para eso es la alcaldesa y no osaré yo en hacer ningún comentario al respecto. A mí me parece positivo que el Partido Socialista gobierne con nosotros y que arrime el hombro en el Ayuntamiento de Madrid, en el Ayuntamiento de Barcelona, en el Ayuntamiento de Cádiz y ojalá también en el Gobierno de España. Respecto a las conversaciones del señor Carmona, creo que se califican por sí mismas y creo que no solamente han generado una notable incomodidad en el conjunto de las fuerzas políticas, sino incluso en el propio Partido Socialista. Creo que tener esa relación de amistad y complicidad con alguien que está en la cárcel por cometer delitos muy graves no ayuda a la imagen del Partido Socialista, y estoy convencido de que el Partido Socialista sabrá tomar las decisiones oportunas para limpiar su imagen. Francisco José Alonso Rodríguez, de la Liga Pro Derechos Humanos, dice, ¿su gobierno reconocería a la República Árabe Saharaui Democrática, RASD? Por supuesto que sí, y desde aquí quiero enviar mi más sentido pésame a los compañeros saharauis que han perdido a su líder, al que tuve oportunidad de saludar en una ocasión. Nosotros entendemos que España tiene una responsabilidad histórica como antigua potencia colonial que administraba los territorios del Sáhara y defendemos, como entiendo que deben defender todos los demócratas, la necesidad de un proceso de autodeterminación en la que sean los saharauis los que decidan su propio camino. Francesco Maneto, del País. En el debate con Rivera dijo que retiraría los contratos de las empresas públicas en Arabia Saudí. ¿Lo haría con todos y cada uno de los países que violan los derechos humanos? María del Pozo, de Amnistía Internacional, dice, se compromete a no exportar armas a países como Arabia Saudí. Lorena Baeza, de La Sexta, ¿qué conclusiones saca usted después del cara a cara con Albert Rivera? ¿Cree que salió usted ganador?
Respecto a la primera pregunta, yo creo que no es sensato que un país democrático comercie con armas con países no solo que no respetan los derechos humanos, sino que de alguna manera han generado dudas respecto a sus relaciones con organizaciones internacionales terroristas. Me hago cargo de las dificultades jurídicas y ayer en el debate en Salvados, Evo le planteaba una contradicción muy pertinente al decir, mire usted, es que de esos contratos con Arabia Saudí depende el empleo de muchos trabajadores. Yo creo que se puede hacer una política exterior y una política de defensa que racionalice el comercio de armas, evitando que nuestro país tenga que comerciar y tenga que asumir niveles inaceptables de cooperación militar con países que no respetan los derechos humanos. Y creo que esto es perfectamente viable. Con respecto a la última cuestión, creo que no es elegante que uno mismo juzgue el resultado de un debate, creo que eso lo debe juzgar la gente y por mi parte no haré ninguna valoración. Agradecer a Albert Rivera su disponibilidad para debatir, siempre la ha tenido, agradecer a Jordi Évole que lo facilitara. Creo que es una obligación de los candidatos a la presidencia del Gobierno someterse a los debates y someterse a las entrevistas. Creo que representa un problema de funcionamiento democrático que, por ejemplo, los candidatos del Partido Popular y del Partido Socialista nunca se hayan atrevido a someterse a una entrevista con Ana Pastor. Creo que eso no es razonable en un país democrático. Creo que no es razonable que hayan tenido tantas dificultades para llevar a cabo debates cara a cara. Yo solo he podido debatir cara a cara con Albert Rivera y creo que debería ser una obligación para los candidatos que los ciudadanos pudieran apreciar varios debates cara a cara entre los principales candidatos. Y respecto a la valoración del debate, ya digo que eso lo haga la gente. El debate a 4, es decir, todos contra Rajoy, ¿será interesante? Fíjense que ayer leía un artículo en el diario El País, que no suele ser muy benévolo con nosotros, benévolo por utilizar una palabra cariñosa, en el que titulaban un artículo Todos contra Unidos Podemos, y a la vista de los discursos que están manejando el resto de fuerzas políticas, creo que lo que vamos a ver en ese debate es al Partido Popular tendiendo la mano a Ciudadanos y al Partido Socialista para que se pongan de acuerdo, básicamente entendiendo que su rival fundamental somos nosotros. Vamos a ver a Ciudadanos diciendo, básicamente ejerciendo de agencia matrimonial entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y creo que, por desgracia, vamos a ver al Partido Socialista sin atreverse a decir qué va a hacer, porque el Partido Socialista va a ser el que tenga que decidir si a través de una abstención, como dicen ya algunos analistas, facilita que Mariano Rajoy siga en la Moncloa o si prefiere un gobierno de coalición con nosotros. Esta es la pregunta fundamental. La pregunta fundamental en una campaña electoral es ¿con quién va a pactar usted? El Partido Popular ya lo ha dicho. Nosotros queremos pactar con el Partido Socialista y con Ciudadanos un gobierno de gran coalición. Ciudadanos lo ha dicho también. Ha dicho, nosotros queremos que se ponga de acuerdo el Partido Socialista y el Partido Popular, y si nosotros estamos dentro también, pues le introducimos algo que no había antes a la gran coalición. Nosotros hemos contestado también diciendo, queremos un gobierno de coalición progresista con el PSOE. Falta uno por contestar. El PSOE tendrá que aclarar si ellos quieren un ejecutivo con Rajoy o si prefieren gobernar con nosotros. Susana Hidalgo, de Torrejón de Ardoz, dice: ¿cómo puedes explicar, Pablo, a quién tiene una actitud inmovilista que si es posible gobernar a pesar de la Unión Europea, de los lobbies y de los demás agentes externos? Tomás González dice: un gobierno de Unidos Podemos, ¿qué hará con una posible multa de la Unión Europea a España por el incumplimiento de los compromisos de déficit? ¿Sobre qué bases negociarían ustedes con la Comisión Europea y el Consejo Europeo, habida cuenta de la experiencia de Tsipras que usted conoce también? También le pregunta Raimundo Castro cuál es la relación actual con Tsipras y Syriza y qué ha aprendido de la lección griega. Muchísimas gracias por las preguntas. Hay una cuestión que es fundamental y efectivamente son los límites. Nosotros somos perfectamente conscientes de los enormes límites a la hora de gobernar
que están determinados por la presencia de España en la Unión Europea, por los mercados internacionales y por una realidad geopolítica internacional que hace que las opciones que se puedan tomar sean muy limitadas. Y de eso somos conscientes. Somos conscientes de que se ha producido históricamente un vaciamiento de las atribuciones soberanas por parte de los Estados y que en esas condiciones es en las que hay que gobernar. Nuestro ejemplo, los ayuntamientos del cambio, con escasas capacidades competenciales, han demostrado no solamente que se puede gobernar, sino que se puede gobernar mejor. Si comparamos, por ejemplo, al Ayuntamiento de Madrid con la Comunidad de Madrid, vemos que el Ayuntamiento de Madrid ha reducido la deuda al tiempo que ha aumentado las ayudas sociales y ha reducido los gastos suntuarios, mientras que la Comunidad de Madrid sigue aumentando su deuda. Lo mismo cabe decir del Ayuntamiento de Cádiz o, por volver al ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento de Madrid, han mejorado su posición en el ranking de ciudades atractivas para la inversión. Es decir, a pesar de los enormes límites, hay márgenes para gobernar. La cuestión del déficit. Nosotros decimos que el déficit se tiene que reducir a un ritmo más moderado. Y si alguien nos habla de incumplimientos, tendremos que recordar que Alemania y Francia en los últimos 10 años han incumplido hasta 15 veces el Pacto de Estabilidad. Tendremos que decir, con Matteo Renzi, que lo está planteando con mucha claridad, y con el gobierno portugués, que lo está planteando con mucha claridad, que el déficit hay que reducirlo, pero a un ritmo menor. Y recordaremos que los brotes verdes en la economía española en el último año tienen precisamente que ver con el hecho de que el gobierno actual ha hecho algunas de las cosas que nosotros decimos que hay que hacer, es decir, una política fiscal un poquito más expansiva. Lo que no tiene sentido es obcecarse con fórmulas no solamente sectarias y caducas, sino que se han demostrado enormemente ineficientes. Con relación a Grecia, creo que nadie se puede alegrar de que haya un país de la Unión Europea como Grecia que es un protectorado. Un protectorado que no se puede financiar en los mercados internacionales y que tiene que aplicar las medidas que le dictan desde fuera. Esto es una vergüenza en el marco de la Unión Europea. Es terrible que haya un país de la Unión, pues que en última instancia le hacen la política desde fuera. Por suerte para nosotros, España es la cuarta economía de la zona euro y tenemos una situación bien diferente en la que los márgenes para hacer política son distintos. Es terrible que nadie recuerde que lo que ha llevado a Grecia a una situación desesperada como la actual tiene que ver con una gestión nefasta por parte tanto del PASOK como de Nueva Democracia. No hay que olvidar que el señor Lucas Papademos, uno de esos paladines de las políticas de austeridad, fue el responsable de falsear las cuentas del Banco Central de Grecia, precisamente porque los griegos hicieron durante mucho tiempo lo que les obligaron a hacer con una gestión del todo nefasta por parte de Nueva Democracia y el PASOK, les ha convertido o les ha llevado a una situación insostenible en la que no pueden financiarse en los mercados internacionales. Esto es completamente distinto en el campo de España, en el caso de España, que les ha convertido en un protectorado. A cualquiera que se alegre de que haya un país de la Unión Europea convertido en la práctica en un protectorado, pues habría que llamarle cínico. María del Pozo, de Amnistía Internacional. Sobre refugiados, ¿van a incrementar el compromiso de plazas de reasentamiento? ¿Qué van a hacer con el acuerdo de la Unión Europea-Turquía? ¿Pararán las devoluciones? José Luis García Quiñones, de Oxfam Intermón, van a hablar más en la campaña electoral de política exterior y de compromisos concretos en materia de refugiados y desplazados y en ayuda oficial al desarrollo. Creo que en esto, de nuevo, los ayuntamientos del cambio son un ejemplo de la disponibilidad de algunas administraciones para poner las estructuras necesarias para que España cumpliera con sus obligaciones en materia de recepción de refugiados. Es vergonzoso que prácticamente se cuenten con los dedos de una mano los refugiados que han llegado a España durante este tiempo. Creo que España cuenta con capacidades para recibir a muchos más refugiados de los que ha recibido y para ser un ejemplo de solidaridad, como han demostrado los ayuntamientos del cambio. Nuestra posición sobre el acuerdo UE-Turquía es conocida, nos parece una vergüenza. Eso sí, nos llama la atención que muchos de los que votaron en el Parlamento Europeo a favor de este acuerdo ahora se escandalicen. Creo que una de las señas de identidad de la Unión Europea tiene que ser el respeto de los derechos humanos. Eso no es compatible con las devoluciones en caliente que, por cierto, se han practicado en la frontera sur española y que incumplen flagrantemente la legalidad internacional, y nosotros no consentiremos eso en ningún caso. Ojalá en la campaña electoral podamos hablar de estos temas y no se limiten los temas de política internacional a lo que todos ya sabemos. Iñaki Guevara, de la Unión de Actores y Actrices, dice: sé que en el programa de Unidos Podemos hay un apartado de cultura, pero ¿por qué ni ustedes ni ningún otro partido político plantea en los debates la cultura? Francisco Forcades le pregunta qué hacer con el cine en España.
¿Acabarían con los subsidios a los productores? ¿Reducirían el IVA de la cultura? Gracias por la pregunta. Por desgracia, las formaciones políticas no controlan las escaletas de los debates. Creo que sería muy razonable desde aquí hacer un llamamiento a los medios de comunicación para que nos pregunten por esto. Es más, creo que estaría muy bien que la Unión de Actores se dirigiera a las cadenas que organizan el debate A4 para que incluyeran en la escaleta de ese debate algún tema referente a la cultura. Nosotros respondemos a las preguntas que se nos formulan. Si se han dado ustedes cuenta, prácticamente solamente los profesionales de la cultura nos preguntan por la cultura, mientras que los profesionales de la comunicación no lo hacen. Ojalá lo hagan más. Yo me comprometo desde aquí a intentar hablarlo. Con respecto al IVA cultural, tenemos claro que hay que reducirlo y pensamos que hay que hacer una política cultural ambiciosa que, a un tiempo que protege los derechos de los creadores, se adapte al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, y creo que se puede avanzar mucho y bien en este sentido. Clara Jiménez, del Objetivo, ya vamos terminando. ¿Por qué hay varios cabezas de lista designados a dedo en las listas de Unidos Podemos si ustedes han defendido las primarias como el mejor método de elección de los candidatos? Ejemplos: Salamanca, Almería, Jaén y Córdoba. En ningún caso son candidatos elegidos a dedo. Podemos se dotó de dos instrumentos. En primer lugar, unas primarias abiertas a la ciudadanía en la que podía participar cualquiera, entendiendo además que lo fundamental era tener un grupo parlamentario que representara al conjunto del país, estableciendo una serie de correctores que tenían que ver con el acuerdo con los diferentes territorios. Al mismo tiempo, a través de un referéndum interno en el que de nuevo pudo participar todos los inscritos en Podemos, se pidió una posibilidad habilitante a la dirección de campaña para incorporar a las listas a personas de la sociedad civil cuyo reconocido prestigio y trayectoria sirviera para hacer algo que no ocurría tradicionalmente en España, y es que gente muy valiosa para la política no podía entrar a hacer política porque de alguna manera estaban expulsados por una dinámica interna en la que solamente los cuadros del partido podían hacerse con el control de la presencia en las listas. Gracias a que nos dotamos de un sistema en el que por un lado había primarias abiertas y en el que por otro lado podíamos incorporar a personas muy valiosas, pues personas como magistrados como Victoria Rosell o como Juan Pedro Illanes o como Julio Rodríguez, es jefe del Estado Mayor de la Defensa, han podido ir en nuestras listas y van a poder hacer un papel fundamental como parlamentarios. Estamos muy orgullosos de tener unas listas como las que tenemos. Damián Muñoz, del Observador, le pregunta qué espera usted de la visita al Papa, será del Papa, el 10 de septiembre. ¿Qué libro le regalará a usted? ¿Y qué hará usted si es el presidente del Gobierno? Respecto al Papa. Respecto al Papa. La visita creo que es al Papa, porque no tengo yo previsto que el Papa me visite a mí. No tenemos ninguna confirmación oficial todavía al respecto, a pesar de lo que han publicado algunos medios de comunicación. Si se confirmara que efectivamente el Papa nos va a recibir en el mes de septiembre, pues será un honor y un enorme placer conocerle en persona, como ustedes saben. ¿No es postureo, teniendo en cuenta su posición religiosa? Fíjese que esto no es Fíjese que esto no es una cuestión nueva. Cuando visitó por primera vez el Papa el Parlamento Europeo, fui el primer parlamentario en aplaudirle. Creo que se puede admirar a dirigentes de otras organizaciones ideológicas cuando lo que dicen es justo y cuando están siendo valientes. Hay muchas cosas que a mí me diferencian del Papa, pero hay otras cosas que está haciendo que me parecen muy sensatas. Mi abuela siempre me dijo: te hubiera encantado conocer a Juan XXIII, que era un Papa bueno. Este Papa a mí no me genera los mismos sentimientos que el señor Ratzinger o que el señor Wojtyla. Creo que tiene una sensibilidad que hace que en muchos aspectos reme en la misma dirección que nosotros, y creo que siempre es una cosa saludable poder estrechar lazos con quien piensa distinto. Yo no pensaría que si usted da la razón a Alberto Garzón cuando tiene razón, está de alguna manera utilizando el postureo, sino que de alguna forma, pues si lo que dice Garzón le parece a usted bien, pues es sensato que usted se lo reconozca. Ya le regalé un libro, que creo que no había contado en ningún sitio qué libro era, San Manuel Bueno Mártir, de Miguel de Unamuno, que era, digamos, como una manera de expresar la voluntad de tender puentes. Hay un personaje de esa novela
Lázaro, si no recuerdo mal, que creo que expresa muy bien la forma en la que un ateo se puede entender de maravilla con un religioso si hay un bien superior en juego como es la dignidad de la gente. Creo que hay algo mucho más importante que creer en Dios o no creer en Dios, y es creer en la gente y defender la dignidad de la gente, y en eso nosotros podremos coincidir con gente que cree y con gente que no cree. Con respecto al Papa, si soy presidente del Gobierno, pues la relación razonable entre un jefe de Gobierno y un jefe de Estado como es el Papa. ¿El concordato? En este caso yo entiendo que no puede haber privilegios y que el propio término concordato es inadecuado para expresar la relación jurídica propia de un Estado democrático, en este caso con el Estado del Vaticano. Lo que puede haber es un acuerdo jurídico internacional entre el Estado español y la Santa Sede, como el que podría haber con otras confesiones o con otros estados. Y nosotros entendemos que hay que terminar con una suerte de privilegios que son incompatibles con un Estado laico y con una democracia. Yo creo que el IBI lo tiene que pagar todo el mundo, independientemente de que pertenezca o no a la Iglesia Católica, y considero al mismo tiempo que la educación en un sistema democrático tiene que estar separada de la catequesis. Entiendo que está bien que se estudie historia de las religiones en la escuela. Entiendo que es sensato que en un país culturalmente católico como España se estudie historia de la religión católica, pero creo que catequesis en las escuelas públicas, eso no es adecuado en un Estado moderno y un Estado democrático. Carlos López Combarros dice: Javier Marías, el escritor, dice que Podemos es un partido arcaico, anacrónico, regresivo y reaccionario. Manuel Valls en estos días insiste en que la izquierda tiene que movilizarse. ¿Cómo lo ve usted? Y Gemma Huesca dice: ahora que las encuestas le dan como segunda fuerza a Podemos, ¿qué credibilidad otorgan ustedes a esos sondeos? Y si creen que se va a producir el sorpaso que vaticinan. Gracias por las preguntas. Decía Manuela Carmena, soy partidaria de la reinserción. A propósito de Javier Marías, yo diría que soy partidario de la libertad de expresión, y creo que es saludable que los intelectuales se expresen y que además se expresen en términos duros. Creo que eso forma parte de una sociedad democrática, y ojalá hubiera más intelectuales como Javier Marías que demostraran su valor y su honestidad a la hora de expresarse públicamente, alejándose del poder, que es lo que yo creo que saben hacer los intelectuales dignos. Respecto a la cuestión del sorpaso, el único sorpaso que a nosotros nos interesa es superar al Partido Popular. Nosotros entendemos que el Partido Socialista tiene que ser un aliado, le vamos a plantear esa alianza independientemente del resultado que tengamos en relación con ellos, y creo que lo que toca en este país es ganar al PP. En nombre de BT, Red Eléctrica de España y Asisa, el consejero delegado de esta última, don Enrique Porres, va a despedir el acto. Gracias, José Luis. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer tanto a Pablo Iglesias como a Alberto Garzón que estén esta mañana con nosotros. Son dos personalidades que tienen acreditados en estos momentos su liderazgo sobre amplias capas de la población española, y por lo tanto, y en víspera de un acto electoral tan importante como el que vamos a tener a partir de esta semana, tienen una agenda muy complicada, y estar esta mañana con nosotros de alguna manera supone que han hecho una opción personal que es de agradecer por nuestra parte, porque para este foro es importante poder contar con la participación de todas las expresiones ideológicas que conforman el panorama político del país. De hecho, así cumplimos de alguna manera lo que era la misión fundacional del foro, ser un punto de encuentro para que se produzcan en él todas las reflexiones posibles dentro del respeto a nuestro sistema democrático que ayuden a enriquecerlo, y a eso creo que estamos contribuyendo. Agradeciéndoles de nuevo su participación y a todos ustedes por su presencia. Buenos días.